Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. De la semana pasada estuvimos hablando un poco de las bienaventuranzas y algunos otros aspectos, y hoy nos tocan unos temas muy interesantes, muy interesantes. Yo le he titulado esta lección Los juramentos y más, porque no sé si todos saben, pero que los juramentos en el Nuevo Testamento están prohibidos por Dios, están prohibidos por Jesús, y Santiago se hace eco de ello. Sin embargo, es muy común, inclusive en muchos cristianos, anteponer juramento para tratar de confirmar y de afirmar algún aspecto que quieren que quede, que la otra persona lo crea. Entonces vamos a mirar qué dijo Jesús, cuál fue el aspecto, qué es lo que decía la ley también. Vamos a estar mirando algunos pasajes del Antiguo Testamento, de los juramentos y de otras cosas, para ver qué decía la ley y qué es lo que viene a decir Jesús. Mateo, capítulo 5, del 33 al 37, dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, que si una persona tiene que anteponer un juramento para que su declaración sea creíble, entonces está procediendo del mal, porque un cristiano tiene que tener palabra, ¿sí o no? Un cristiano tiene que tener palabra, no sea cosa que diga está lloviendo y se tenga que salir afuera para ver si está lloviendo. Entonces, comienza diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y esto es lo que está haciendo referencia a Jesús, precisamente es al momento en que es dada la ley, pero no solamente a ese momento, sino al momento de las tradiciones orales que practicaban los ancianos. Y dice la palabra de Dios en Mateo: oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. El perjurar quiere decir jurar en falso. Es decir, no sé si ustedes han visto, sobre todo en las películas norteamericanas, los juicios. Y hay alguien que está en un estrado y tiene que declarar y le dicen: mire, está bajo juramento. Si no dice la verdad, está cometiendo perjurio. Y es un delito. En nuestro caso es un pecado. Entonces, el perjurio es cuando la persona jura en falso, es decir, que jura declarando que algo es de una manera y sabe que no lo es. Entonces, Levítico 19:12 dice: mire la ley, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Es decir, he oído muchas veces, y cuando yo no era cristiano lo hacía, te lo juro por Dios. Sí, era la máxima, ¿no? La máxima era jurar por Dios, porque ya no había más por qué jurar. Pero Dios dice: no jure falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto, y esto se extiende, mire, hasta cuando uno da una palabra. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación,
No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio recoge este mismo testimonio y dice, te apresurarás a cumplir tu voto. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios estamos sometidos a nuestra palabra. Y nuestra palabra tiene que tener credibilidad. Tiene que tener autoridad. Lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, lo creo. Lo creo. Si lo dijo él o ella, lo creo. Entonces Jesús utiliza toda esa historia del Antiguo Testamento y ahora Él viene con su enseñanza. Recuerda que toda esta sección se caracteriza por el pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y entonces Él dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Y ahí entonces Él da algunos argumentos, ni por el cielo porque es el trono de Dios. Es decir, el cielo y el trono de Dios, nosotros somos mucho menores que Dios y que su trono. ¿Qué autoridad podemos tener para jurar por el trono de Dios? Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Es decir, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás. Si usted recuerda las cartas del apóstol Pablo, dice, o ignoráis que no sois vuestros. Es decir, nosotros no nos pertenecemos. Le pertenecemos al Señor. No somos templo de su Espíritu Santo. Somos habitación de Dios. Él mora en nuestra vida y por lo tanto somos propiedad suya. Por tanto, tampoco podemos jurar por nada nuestro, ni por nuestra cabeza. Pero ¿cómo debe ser nuestro hablar? Dice Jesús. Sí, sí, no, no. ¿Hiciste tal cosa? Sí o no. ¿Y vas a hacer tal? Sí. ¿Vas a venir a repartir la folletería el 18 de julio? Sí o no. Pero no dejar a la hermana, van a venir 17 para repartir la literatura. Mejor diga, no, hermana, mire, no puedo. O no es lo mío. Entonces, el sí y el no son las expresiones literarias que deben de salir de nuestra boca para afirmar cualquier cosa. Para afirmar o negar cualquier cosa. Cuando nosotros nos ponemos con, bueno, a lo mejor, quizás, ¿vio? No sale ni un sí ni un no. Entonces ahí hay problemas de decisión en las personas. Jesús dice, vuestro hablar debe ser de una sola manera. Si es afirmativo, sí. Si es negativo, no. Todo lo demás, dice. ¿Qué es de esto? Del mal procede. Es terrible, hermano, esto que dice Jesús. Porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros andamos dubitativos y no queremos tomar un compromiso y no asumimos una responsabilidad, entonces ahí andamos tratando de buscar excusas. Del mal procede. Alguien dijo que de que se inventaron las excusas terminaron los problemas. Mateo 5:12 recoge la enseñanza de Jesús y dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La pregunta que surge aquí: ¿es tan importante entender que no debemos de jurar?
Es importante, hermanos. Porque la Biblia dice que podemos caer en condenación por causa de esto. Así que debemos de cuidarnos en nuestro hablar, en nuestro diálogo, tener nuestro léxico saturado de la palabra de Dios, de tal forma que lo que hablemos sea, como dice el apóstol Pablo, con cánticos, con himnos y con cánticos espirituales, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, de tal forma que nosotros, al abrir nuestra boca, va a salir lo que abunda en el corazón, porque eso lo dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que no sé si quedó claro, pero la Biblia es clara, el Señor Jesús es claro en relación a los juramentos. Y ahora viene una sección maravillosa de la Escritura, una joya de la Escritura, hermanos, que es el amor hacia los enemigos. Es fácil amar a los amigos, ¿sí? Es fácil amar a la familia. Es fácil amar a los que nos aman. Pero no es tan sencillo amar a los que nos aborrecen. ¿Oíste que fue dicho? De nuevo la misma expresión. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Esta es una expresión de una ley que existía en la antigüedad, en el pueblo de Dios, dada por Dios. Pero también en la mayoría de los pueblos primitivos de ese tiempo, practicaban lo que se llamaba la ley del talión. No sé si la han oído. La ley del talión se basa en una justicia retributiva igualitaria. Eso significa que el mal que una persona haya hecho, ese mal debía recibir. Entonces, en el Antiguo Testamento, Éxodo 21-24 dice así, mire, y 25: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Esto qué significa? Significa que en la ley del talión autorizaba a que una persona fuese juzgada para recibir el mismo castigo equivalente al daño que había causado. Ahora, pero eso no era que, bueno, vos me cortaste la oreja, yo voy y te corto la oreja. No, había un tribunal de ancianos que tomaban las resoluciones y las decisiones, y ellos decidían el punto en el que tenían que hacerlo, porque si había sido un caso que fue un accidente, entonces ahí la ley del talión muchas veces no aplicaba, y entonces el agresor tenía que huir y era enviado a lo que se llamaban las ciudades de refugio. Existían en cada una de las tribus de Israel ciudades de refugio para aquellos que cometían algún delito accidental, es decir, que mataban o herían de alguna manera a alguien accidentalmente, y entonces, para que no lo alcanzara alguien de la familia que había sido dañada, entonces esa persona es permitida que fuera a vivir a esa ciudad de refugio. Ahí estaba protegido, ahí no podían tocarlo, hasta que muriera el sumo sacerdote y asumiera un nuevo sumo sacerdote y quedaba libre de la situación. Pero entonces, en la ley del talión, la justicia retributiva lo que buscaba es que no creciera el mal. Es decir, vos me cortaste la oreja, yo te arranco la cabeza. Que no pasaran esas cosas, que no haya exceso en la justicia que se buscaba. Es decir, poner límites. Entonces,
Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué viene ahora? Pero yo os digo, verso 39, no resistáis al que es malo. Hay gente mala, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos conocen a alguien que es malo? ¿Cuántos conocen a alguien que es malo, malo? Y alguno que es malo, malo, malo. Hay mucha gente mala. Y en el entorno de los cristianos hay gente mala que provoca o que trata de provocar a los cristianos a través de esa maldad para que reaccionen mal. Y Jesús dice, no resistan al malo. Wow, no le resistan. ¿Qué más dice? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo quiero derribar un mito acá. Muchas veces he oído que se espiritualiza este concepto y dice, bueno, en realidad no está hablando de que te golpeen, está hablando de todo tipo de ofensas. Sí está hablando de todo tipo de ofensas, pero principalmente está hablando de que te golpeen en la mejilla. En la derecha, permití que te golpeen en la otra. Ojo, tampoco voy a decir, a ver, dame otra. No, pero si Él quiere darte otra, que te dé otra. Porque el Hijo de Dios no va a reaccionar. Mire qué espectáculo, un Hijo de Dios. Le pegan un cachetazo y le encajó un knockout de primera. ¿Qué testimonio? Pero Jesús está haciendo referencia a un cachetazo literal. Y en el cachetazo literal, obviamente, hay una cantidad de conceptos, ofensas verbales, ofensas de todo tipo, que uno dice que tolerarlas, tiene que recibirlas. Y acá viene toda una escalera, digamos, de cosas que Jesús enseña, que para el mundo de hoy son raras. Todo lo que va a enseñar a partir de ahora, en el mundo actual, suena raro. Mire lo que dice Jesús. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Te está provocando y te saca el saco. Porque bueno, no usamos túnica ni capa ahora, ¿no? Te saca el saco o la campera. Te está provocando para un pleito. ¿Y querés el buzo también? Déjalo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. La segunda milla es lo más difícil de hacer siempre, hermano. La segunda milla es lo más difícil de hacer siempre. La segunda milla está caracterizada, hermanos, no solamente por llevar una carga, sino por hacer más. En los trabajos, por ejemplo. En los trabajos se ve muy claramente. Los cristianos deberían ser un ejemplo en los trabajos de felicidad, de alegría, de que hacen esa labor con gozo, ¿sí? No importa cuál sea. Entonces viene el jefe y le pone una carga más que no le corresponde. Y ese cristiano, como sabe que es un hijo de Dios, va y hace lo que le pidieron. Terminó y dice, ¿quiere que haga alguna otra cosa? Pero no lo hacemos. Muchos, ¿no? Pero la realidad bíblica, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, la conducta bíblica del cristiano, pasa por el lado de la sumisión y por el lado de bajarse
y humillarse. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta expresión, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, no existe en la Biblia. Sí existe amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa expresión, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es trabajada por lo que se llama la tradición oral de los ancianos. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la secta de los fariseos, de los saduceos y todas las sectas que estaban en ese momento, en el tiempo de Jesús, que dijimos que los fariseos practicaban también y creían y le daban el mismo valor escritural a las tradiciones orales que ellos tenían. Y las tradiciones orales se fueron desarrollando con el tiempo, ¿sí? Con los años se fueron desarrollando de una manera gradual y ellos lo fueron aplicando de manera legal y le dieron el mismo valor que la ley y los escritos de los profetas. Y entonces quedó asimilado así. Por eso Jesús, porque entre su audiencia tiene fariseos, les está diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está utilizando entonces su propia tradición oral para darles a entender que ahora viene la corrección de lo que ellos estaban haciendo. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mire, sería contradictorio, sería un error bíblico que existiera la expresión que Jesús está diciendo en la ley de Dios. La expresión amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, cuando en la ley, Levítico 19 dice, no te vengarás, es decir, de tu enemigo. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto tiene la explicación que les acabo de dar, porque ellos le daban el mismo valor de autoridad canónica o bíblica a la tradición oral, que era eso, era tradición oral nada más, pero ellos le daban el mismo valor que a la ley y a los profetas. Pero yo digo, otra vez, la frase de Jesús. Usted sabe que para qué Jesús utiliza el pero yo os digo. Lo utiliza para que ellos se den cuenta que lo que Él enseña tiene base y fundamento, obviamente, en las leyes del Antiguo Testamento, pero y le está diciendo, el problema de ustedes que se quedaron en la letra de la ley y no utilizaron la parte del espíritu de la ley, no utilizaron la parte que tiene que ver con la aplicación espiritual y emocional de la ley, la aplicación moral de la ley. Yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos acá? Hay enemigos por todos lados, hermano. Ámenlos, hay que amarlos. Dice la Biblia, dice Jesús, amen a sus enemigos. No dice, bueno, miren, ámenlos si es conveniente, ámenlos si les parece bien, ámenlos, no, dice, ámenlos, mandato, orden, no es opcional. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen. No sé si usted se ha encontrado en esa situación en la cual está viajando, está caminando
y alguien lo entra a molestar y le larga una maldición y usted le contesta más o menos parecido. Bendigan a los que los maldicen. Nadie está libre, hermano. A veces pasa. A veces tenemos las defensas bajas. Pero quiera el Señor que hayamos tomado el Yakult y todas esas cosas esa mañana y así se sube la defensa rápido, hermano. Un poco de limón y... Haced bien a los que os aborrecen. Todo esto está apuntando, hermanos, a que nosotros aprendamos a humillarnos. ¿Entienden? A que nosotros aprendamos a negarnos, lo que va a enseñar más adelante, a negarnos a nosotros mismos. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros le hacemos bien a los que nos aborrecen, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, cuando nosotros hacemos eso, hermano, lo que estamos ganando somos nosotros. No ganan ellos. Ganamos nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos negándonos a nosotros mismos, estamos menguando nosotros, le estamos dando lugar al Espíritu de Dios para que tome control de nuestra vida, nos estamos humillando en la presencia de Dios para que Él pueda tomar control de nosotros y la justicia de Dios prevalezca. Pero si nosotros no hacemos caso de estos pasajes, hermano, entonces es como dijimos la semana pasada. El hombre viejo está bien activo. La vieja criatura está saltando de alegría. Anda por todos los patios de la casa. Y entonces nos trae problemas. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque en definitiva tiene que tener una explicación. Porque no nos va a decir que hagamos todo esto y no nos va a explicar el por qué. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos, mire, hasta aquí él había hablado de Dios como Padre, como su Padre, pero ahora coloca a sus discípulos en la misma condición de hijos de Dios, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Era una expresión que no se utilizaba en esos tiempos. La expresión de Dios como Padre no era utilizada hasta que vino Jesús. Muy pocas en algunas profecías, pero ya más bien el Señor como Padre de la nación de Israel. Pero a partir de ahora, Jesús nos coloca. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.